Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Jueves 7 de julio de 2022, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital y les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. El día de ayer finalmente ocurrió algo que esperaba bastante el mercado, que se había conversado mucho los últimos días, respecto al dólar peso, que era cuando iba a llegar a 1.000 pesos por dólar en el mercado local. Eso finalmente sucede ayer, toca los 1.000 pesos durante la jornada, sin embargo el cierre se produce en 974 pesos, 23 pesos por arriba del cierre del día martes. Principalmente esto ayer fue ayudado por dos factores. El primero, los niveles especulativos respecto a el dólar que se ven con la volatilidad diaria. Claramente aumentaron los niveles de compra y llevaron a tener una alta volatilidad y por supuesto en algún minuto las compras fueron más que las ventas y hicieron que el precio llegara a los 1.000 pesos. Lo segundo fue la caída fuerte del cobre, que presentó un descenso del 3.61%, cerrando en $3.41 por libra de cobre. Hemos dicho que los fundamentales del dólar son tres y que la caída del cobre, el alza del dólar en el mundo y la incertidumbre local que rodea el peso chileno, así como el peor estado de nuestra economía, han hecho que estas tres variables sean alcistas para el dólar y han producido que el dólar llegue a los niveles actuales. La pregunta es qué es lo que viene de aquí en adelante y son varios factores lo que hay que analizar en ese sentido. Lo primero, si es que comenzamos a ver los factores desde afuera hacia adentro, tenemos que ver el avance de la inflación en Estados Unidos y los datos macroeconómicos. Si es que los datos inflacionarios se muestran por sobre lo esperado, vamos a ver probablemente mayores alzas de tasa por parte de la Reserva Federal o el mercado interpretando eso y haciendo subir al dólar en el mundo. Eso podría seguir haciendo subir al dólar peso. Lo segundo es que si eso ocurre, sumado a, por ejemplo, peores datos macroeconómicos de China, vamos a tener caídas aún más fuertes en el cobre y eso también podría presionar al dólar al alza. Y lo tercero es que el nivel de incertidumbre en Chile básicamente se mantiene en estos meses antes de septiembre, que van a ser de fuertes discusiones respecto tanto a la reforma tributaria como al nuevo proyecto constitucional que será plebiscitado, como sabemos, el 4 de septiembre. En sí mismo, como hemos dicho, es un proceso que involucra incertidumbre. También las decisiones y el devenir de Chile en los últimos 3 años han hecho que ese sea un factor de depreciación del peso chileno. Si uno ve a fines del año 2019 o el mes de octubre incluso del año 2019, el dólar cotizaba en Chile en 730 pesos con un cobre en 2,6. Hoy día estamos prácticamente en 1.000 pesos con un cobre en 3,4, habiendo llegado a máximos, como decíamos, en $5. Independiente que el alza en el corto plazo es principalmente por factores externos como dólar index y cobre, la depreciación en el mediano plazo, los últimos 3 años, del peso chileno, el alza del dólar en Chile ha sido principalmente por factores internos, simplemente tomando, como les digo, esa referencia. Eso respecto a los fundamentales. Por supuesto que un papel fundamental lo juega el Banco Central y el fuerte debate en el mercado local respecto a si debe intervenir el tipo de cambio o no. Las intervenciones cambiarias se han ejecutado en Chile 5 veces desde el año 99 a la fecha. Se dan cuando el precio del dólar se desvía de sus fundamentales, lo que en este caso no ha ocurrido, o cuando el tipo de cambio real, que es una medición que hace el Banco Central, está muy por sobre los rangos normales. Esa medición probablemente sea un motivo para que el Banco Central salga a intervenir. Lo segundo es que claramente los niveles de volatilidad fuertes en el mercado dificultan el normal funcionamiento de este. Es muy difícil establecer un precio del dólar, la volatilidad es muy fuerte y eso claramente no le ayuda al mercado como un todo. Y por último, el Banco Central tiene que ver si existe la factibilidad de efectuar esta intervención basándose en dos principios. El primero es si tiene la reservas para hacerlo y si conviene en el fondo efectuar esta intervención en ese sentido. Y lo segundo es si la intervención finalmente va a tener efectos o no, porque si se produce la intervención y finalmente no hace cambios reales en las cotizaciones del dólar por un tiempo que valga la pena, las reservas se van a ver desperdiciado en vano, evaluándolas según su fin, que en el fondo es una intervención cambiaria, y el Banco Central va a perder credibilidad en eso. Algunos agentes del mercado se preguntan por qué el Banco Central no ha dicho nada ni ha salido a intervenir. Los motivos son varios. El primero es porque el Banco Central finalmente es partidario de la libre flotación cambiaria del dólar en Chile, de manera que las intervenciones tienen que ser muy puntuales y claramente sorpresas para que el mercado no la interiorice. Probablemente tengamos primero alguna intervención de tipo verbal y luego alguna intervención más práctica. En ese sentido, y como también el alza puntual de estos últimos días del dólar ha sido principalmente por factores externos, el Banco Central estará mirando lo que ocurra con los datos macroeconómicos de Estados Unidos, las decisiones que toma la Reserva Federal,
y lo que pase con el cobre para eventualmente llevar a cabo una intervención, dado que los fundamentales son los que terminan primando en el largo plazo. De manera que si el Banco Central todavía no ha comunicado algo al mercado es porque finalmente aún no ve las condiciones o no ve que sea el minuto correcto de intervenir el tipo de cambio. Vamos a estar, por supuesto, pendientes de lo que ocurra en ese sentido. Respecto a mercados alrededor del mundo, el Dow Jones ayer tuvo una buena jornada, cerrando con un 0.23 arriba, el S&P 500 también arriba un 0.36 y el Nasdaq arriba un 0.35%. Europa cerró muy positivo en un rebote del pésimo día que tuvieron las bolsas allá el día martes, subiendo un 1.85%, y el Bovespa cerró también positivo el índice de Brasil en un 0.43%. Dentro de las principales noticias, ayer tuvimos minuta de la Reserva Federal que no plantearon grandes cambios, simplemente reforzaron, y es lo que el mercado con más optimismo rescató de estas actas de la última reunión de la Reserva Federal, que fue declaraciones respecto al compromiso fuerte de la Fed para controlar la inflación, que en el fondo es el gran miedo del mercado. A nosotros en Upside Capital nos parece que si bien una recesión en Estados Unidos, una recesión técnica, podría venir y afectar obviamente a la economía, esta debiese ser pasajera y no de una intensidad tan fuerte. También otra noticia importante: China prevé un estímulo fiscal masivo para su economía de alrededor de 220.000 millones de dólares, cuya inversión se hará a través de infraestructura por parte de los gobiernos locales con el fin de estimular nuevamente su economía. El cobre está reaccionando hoy día a eso. Conversando también respecto a nuestra recomendación de inversión, hay que estar revisando muy de cerca lo que ocurra con el dólar, alguna posible intervención del Banco Central y el efecto inflacionario, porque con un dólar más alto probablemente el Banco Central tenga mayores incentivos a subir las tasas de interés y podríamos ver pérdidas momentáneas o correcciones en el valor de los fondos de renta fija, de manera que hay que estar revisando. Y respecto a nuestra parte de renta variable, seguimos pensando que los mercados desarrollados ofrecen una excelente oportunidad de entrada con precios bastante castigados, y de hecho, si es que sacamos el promedio de los 15 años más negativos en cuanto a rendimiento de primer semestre, nos encontramos que el rendimiento del resto del año que entrega el S&P 500 es en general de una mediana del 15% y de un promedio del 6.5%, y entrega rendimiento positivo del 64% de las veces, de manera que es otro dato estadístico que confirma nuestra recomendación de inversión, y que estaremos pendientes, por supuesto, de datos macroeconómicos que impulsen a una recuperación a los mercados globales. Pasamos a revisar entonces los mercados. Partimos con el IPSA, que marca en nuestra pantalla a esta hora una alza fuerte del 1.42%. El cobre, como decíamos, sube fuerte un 4.15% a 3.55, impulsado por este plan de estímulo fiscal que comentábamos desde China. El dólar index muestra a esta hora en nuestras pantallas una leve caída del 0.07%, y el dólar, respondiendo a las cotizaciones del cobre, el dólar en Chile marca 971.25 con una fuerte volatilidad. Hoy día nuevamente tocamos máximos en 984 y mínimos en 958. A esta hora las cotizaciones se estabilizan en niveles de 970,80. Y por último, los mercados en el mundo de renta variable tienen una buena jornada. El Nikkei 225 sube un 1.47%, el Hansen de Hong Kong arriba también un 0.26 y el índice de Shanghai un 0.27. Europa marca avance del DAX alemán de un 1.79%, el Eurostock 600 sube un 1.75% y el FTSE inglés marca un avance del 2.87% en una jornada donde Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, renuncia a su cargo, si bien se va a mantener aparentemente como interino hasta que haya un nuevo primer ministro. El mercado en general recibe bien esa noticia, subiendo prácticamente, como decíamos, el FTSE un 3%, el índice accionario del Reino Unido, y la libra esterlina contra el dólar avanzando durante la jornada aproximadamente un 0.8%. Y en Estados Unidos las bolsas ya funcionando, sube el Dow Jones un 0.82%, el S&P 500 un 1.13% y el Nasdaq un 1.66%. Eso es todo por hoy, que estén muy bien, nos encontramos mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.